Carlos, ¿cómo te va? Te saludamos aquí, Nacho Corral, Agustina Díaz y Analía Argento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todas y todos? ¿Qué tal, Qué bien. Carlos? Bueno, si te parece, comencemos por lo que va a pasar el sábado, te propongo por ahí, por el impuesto a las ganancias y lo que se supone será una sesión en la que se logre aprobar o dar media sanción a este proyecto de ley. Bueno, a ver, lo que va a pasar el sábado lo vamos a saber el sábado. Yo puedo decir lo que yo espero que pase o lo que supongo que va a pasar. Eh, Está convocada la reunión de la Cámara de Diputados. La Comisión de Presupuestos sobre el tema ganancias y sobre el tema monotributo ya tiene dictámenes emitidos. Los dictámenes en ambos casos fueron por unanimidad en general y con disidencias particulares por parte del bloque de Juntos por el Cambio. Hay, me dijeron, una enorme cantidad de diputadas y diputados anotados, por lo que imagino una sesión que terminará el domingo a la mañana, no sé en qué horario. Hemos trabajado intensamente en las comisiones, en la comisión, escuchando a los representantes del gobierno, tanto de Economía como de la AFIP. Hemos escuchado a especialistas tributaristas, hemos escuchado a las representaciones de los trabajadores y luego hemos deliberado y hemos introducido modificaciones en el proyecto original, a mi juicio todos a favor de la gente, y estamos presentando un proyecto simplemente por el cual 1.300.000 personas que hasta aquí venían pagando impuesto a la ganancia van a dejar de pagarlo y que van a dejar en un número mínimo, históricamente más bajo seguramente en muchísimo tiempo, de alrededor del 7% de los trabajadores registrados que quedarán alcanzados por este impuesto. Lo mismo que con los jubilados, donde actualmente hay un 5 y pico por ciento de jubilados que pagan, y esto se va a reducir a menos de la mitad, creo que al 2,2, 2,3%. Es decir, hay un beneficio grande para muchísima gente y se restablece un parámetro que creo que es similar, aunque este es un poco más bajo aún, al que había allí por el 2013, 2014, de cuántos eran las personas alcanzadas por el impuesto y cuántos eran los que quedaban exceptuados. Diputado, buenas tardes, Analía Argento lo saluda. Le voy a hacer una sola pregunta de la pelea política entre oficialismo y oposición, porque aunque uno tiene información, yo no termino de entender cómo si están todos de acuerdo. Si van a votar todos a favor, o casi todos los diputados a favor de este proyecto, ¿cómo no se pudieron poner de acuerdo, por ejemplo, para tratar la ley hoy o el martes pasado y no tener que sesionar un fin de semana? Bueno, primero que no es tan grave que tengamos que sesionar un fin de semana porque somos diputados de la Nación, tenemos un mandato, nos eligió la gente, así que primero no es dramático. Segundo, hay una primera anormalidad. Las sesiones se convocan desde los que hacen los proyectos. Este es un proyecto claramente del oficialismo, el firmante es el presidente de la Cámara, que además es integrante del bloque del Frente de Todos. Lo acompañamos en la firma un montón de diputadas y diputados que formamos parte de ese bloque. No tiene mucho sentido, ni hay muchos antecedentes, y les pido que revisen, de convocatorias a sesiones hechas por la oposición para tratar un proyecto del oficialismo. Entonces, digamos que no se entiende muy bien el porqué de esa sesión de esta tarde convocada. La autoridad de la Cámara no se pueden oponer porque el reglamento dice que 10 diputados y diputadas que firman un proyecto pidiendo una sesión especial se le tiene que conceder. Desde luego la responsabilidad de tener quórum es del que convoca. Fíjense que a la reunión de la tarde creo que entre presenciales y remotos se llegó a 100 legisladores presentes, es decir, bastante menos de la mitad del cuerpo.
lo cual parecería estar indicando que no fue una iniciativa demasiado feliz. Ahora, ¿para qué son esas acciones? ¿Qué sé yo? No lo alcanzo a comprender, porque se trató en comisión, como usted dijo bien. En comisión tuvimos un debate, yo diría, muy sensato, todo el mundo pudo opinar, se le permitió todas las intervenciones de quienes quisieron. Llegó un momento que se emitió dictamen, la oposición de Juntos por el Cambio expresó sus disidencias parciales y todo terminó absolutamente tranquilo. Así que no entiendo ese juego de por qué inventaron esa reunión de la tarde, que no tenía mucho sentido. Diputado, sí. Sí. No, le pregunto también por lo que ocurrió más temprano, hoy a la mañana, con la reunión, que definitivamente no se terminó dando, que fue el quórum que no se alcanzó para tratar la ley de biocombustibles. ¿Qué cree que es lo que va a pasar a futuro específicamente con esa ley? Bueno, déjeme decirle dos cosas. Primero, estaba claro que era muy difícil que esa convocatoria tuviera quórum. Y segundo, si hubiera tenido quórum tampoco se hubiera podido tratar. Porque para tratar sobre tablas, es decir, un dictamen que no tiene despacho de comisión, hacen falta la aprobación de 2/3, y eso no lo hubieran logrado de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, también tiene más una connotación de una acción política que de suponer que iban a lograr tener quórum o que el tema se lograra tratar. Diputado, más aún, discúlpeme. Mire, déjeme decirle una cosa del reglamento. Si yo fuera mal pensado, diría que si tenían quórum, hubieran evitado que durante un año esto se pueda tratar. Porque si tenían quórum y luego no lograban que se trate sobre tabla, de acuerdo al reglamento, creo que por un año no se puede volver a tratar el tema. Entonces, no sé cuál es el objetivo que se perseguía. Está claro que hay un proyecto que tiene media sanción del Senado y que nuestro bloque entiende que tiene que discutirse porque no estamos de acuerdo con aspectos del proyecto, y estamos trabajando en un proyecto alternativo. Un proyecto alternativo que tiene en cuenta observaciones que nos han hecho los diputados, las diputadas, los gobernadores, y que esencialmente tiende a proteger la acción de las pymes que desarrollan actividad en el campo de la producción de biocombustibles, y ponerle alguna limitación al de las grandes cerealeras, que a nuestro juicio eran las grandes favorecidas del proyecto que vino en revisión a diputados. Eso es lo que estamos discutiendo, y como le dije a algún medio colega de ustedes hoy, no hay que preocuparse. Yo digo, cuando no se discute dicen que somos una escribanía, que vienen las cosas y se aprueban sin cambiarle una coma. Cuando lo discutimos parece que nos estamos matando. Ninguna de las dos cosas son ciertas. Hay cosas que no requieren modificaciones y se aprueban como vienen. Otras, como la del impuesto a las ganancias de las personas, nosotros le hemos introducido muchísimos cambios al proyecto original del Poder Ejecutivo. ¿Y eso qué conflicto significa? Para eso hay división de poderes. El Poder Legislativo es un poder en sí mismo y tiene autonomía para elaborar. El Poder Ejecutivo tiene a su vez la capacidad de vetar si algo excede lo que el gobierno, el Poder Ejecutivo cree que es lo conveniente. Y ese es el libre funcionamiento de las instituciones. No hay que asustarse ni magnificar el significado que tiene. Ahora, diputado, usted recién decía que no quiere ser mal pensado, pero en unas 2 sesiones que fracasaron hoy, que aunque hubieran arrancado, difícilmente hubieran podido aprobar las leyes, son sí un hecho político. ¿Usted cree que hacen ruido en el medio de las negociaciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, con el Fondo Monetario Internacional? No. Mire,
La negociación con el fondo. Otra cosa que nos quieren a toda costa embarullar. El año pasado, cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández, decían que íbamos al default inminente. Se negoció con los acreedores privados, se logró una quita enorme, se logró bajar la tasa de interés a la mitad de lo que estaba pactado, se consiguió un periodo de gracia y no hubo default. Y hubo una adhesión del 99 y pico % al canje en los términos que se propusieron. Cuando el año pasado nos instalaron de que había una devaluación inminente, que era inevitable y que no iba a poder, el país no funcionaba si no se devaluaba. No se devaluó, las cosas siguen en su curso. Hoy la brecha entre los distintos tipos de cambios se acortó de manera notable. Sí. No hay presión sobre el mercado de cambio. Ahora hay una negociación con el fondo. Claro que es una negociación compleja, porque hay intereses no coincidentes. Ahora, el Fondo Monetario, como sostiene el gobierno argentino, y yo comparto, como mínimo es corresponsable de un crédito que se ha dado por encima de las facultades y de las normas que el propio Fondo Monetario tiene para dar crédito. Según los famosos estatutos, que ahora se exhiben como una limitante en la negociación, el fondo le puede prestar a sus países miembros hasta el 435% del capital que cada uno de esos miembros tiene en el propio Fondo Monetario Internacional. A la Argentina le prestaron el 1.277%, es decir, 3 veces más que lo que el estatuto del fondo dice que se le puede prestar a un país miembro. Tanto es así que hoy leía una noticia que decía que los intereses que recibe el Fondo Monetario Internacional, la mitad son de la Argentina y la otra mitad del resto de los países del mundo que le deben al Fondo Monetario Internacional. Eso solo da una idea del despropósito del crédito que la Argentina tomó. Ahora, Argentina tiene su responsabilidad, pero los que dieron el crédito en esas condiciones tienen también su responsabilidad. Entonces, ¿qué está proponiendo la Argentina? Condiciones que permitan que la Argentina pueda pagar sin que eso afecte sus programas y sus proyectos de crecimiento de la economía, de inclusión social, de bajar el desempleo, de bajar la pobreza. Es decir, todas las cosas que tenemos que hacer para que el país y su gente viva mejor. Carlos. Y no podemos... Sí. Y en ese sentido, ¿qué significa eso, digamos, esto que estás explicando? Es decir, ¿cuánto podría ser de quita, cuánto podría ser de reducción de intereses, cuánto podría ser de plazo de gracia máximo al que la Argentina podría aspirar en esta negociación que te parezca realista, ¿no? Yo no estoy en la mesa de negociaciones, pero hace un rato también, acabo de inventar una fórmula, recién hablando por otro canal. Yo decía, bueno, mira, si la Argentina, dentro del reglamento del fondo, podía tener hasta el 435% de su patrimonio, de su participación, hagamos que dentro de los plazos y las condiciones que el fondo establece sean equivalentes a ese monto, que sería algo así como 1/3 de la deuda que tenemos. Ese tercio de la deuda, programémoslo dentro del plazo máximo de 10 años, que es lo que dice el estatuto del fondo. Los otros 2/3, negociémoslo con un plazo muchísimo más largo, 20 años, por ejemplo, de manera que el flujo que la Argentina tenga, estoy dando un ejemplo, no estoy haciendo una propuesta porque yo no estoy en la mesa. Claro, está claro, pero es para que podamos más o menos entender cómo puede llegar a resultar. Entonces, si vos me preguntás, yo creo que la Argentina tendría que conseguir como situación deseable, un periodo de gracia de 2 o 3 años, digamos 3 años que no paga nada. Y a partir de ahí, 20 años para pagar con un flujo de unos 2.000 millones de dólares por año, que sumado a lo que hay que pagar
por el flujo de la deuda con los privados, permitiría que el país siga teniendo un plan y un proyecto donde crezca la inversión pública, donde los planes de vivienda se puedan llevar adelante, donde no haya que recortar al contrario, donde podamos ir recuperando, por ejemplo, el gasto en educación para volver a lo que dice la ley del gasto en educación como cuota del PBI o del presupuesto. Entonces, nada, queremos ser un país normal y no podemos llegar a ser un país normal si tenemos que devolver una plata que nos prestaron de mala manera en condiciones que asfixian la posibilidad de buscar esa normalidad. La Argentina no está para ajustes. La Argentina no puede mirar el futuro pensando que tiene que ajustar para que los del Fondo Monetario estén cómodos. Creo que ni los que dieron el préstamo ni los que tomaron el préstamo son los mismos, las personas me refiero, y creo que eso también es una facilidad para que pueda haber una negociación que termine bien. La Argentina, también quiero decir, que tiene un poco de menos de apuro en llegar a ese acuerdo, porque el propio fondo acaba de anunciar que va a implementar una ampliación de los derechos de giro, sí, que es una suerte de plata ficticia que crea el Fondo Monetario y que también a cada país le corresponde una porción determinada en función de su participación en el fondo. Claro. El Fondo Monetario va a emitir 650.000 millones de dólares de derechos de giro. A la Argentina creo que le tocarían 4.200 o algo por el estilo. Sí. Muy bien. Con eso, la Argentina puede cancelar las obligaciones que tiene de acá a fin de año con el fondo y negociar sin tanta presión y sin que tenga que disponer de recursos para que no afecte su programa de desarrollo, que es cumplir con lo que tenemos pautado en el presupuesto. Ahora, si seguimos la teoría de ellos mismos, de que la inflación, que es un fenómeno a corregir, es un fenómeno multicausal, como dicen hoy mismo en una declaración que han hecho los funcionarios del fondo. Y si el déficit fiscal se achica porque los ingresos fiscales aumentan porque la economía crece. Si la emisión monetaria por la misma razón se reduce porque la Argentina tiene menos necesidad de emitir para financiar, deberíamos ir también a un proceso, si el dólar está contenido y evoluciona por detrás de las expectativas de inflación, no hay ninguna razón para que los precios se sigan disparando y tendríamos que observar que en los próximos meses deberíamos inevitablemente entrar en un proceso de desaceleración inflacionaria que tienda a ir a esa convergencia de variables que están planteadas en el presupuesto nacional. Bien. Y creo que están dadas todas las condiciones para que eso suceda, a lo que hay que ponerle un poco de publicidad a favor y no estar siempre fogoneándole en contra como hacen algunos, que parece que lo que quieren a toda costa es que salga mal. Carlos, muchísimas gracias por su palabra acá en IP. Gracias a ustedes por el tiempo para explicar. Por favor, ahí estaba Carlos Heller, diputado nacional.